Lectura del libro de los Números. El Señor habló a Moisés: Di a Aarón y a sus hijos: esta es la fórmula con que bendeciréis a los israelitas. El Señor te bendiga y te proteja, ilumine su rostro sobre ti y te conceda su favor. El Señor se fije en ti y te conceda la paz. Así invocarán mi nombre sobre los israelitas y yo los bendeciré. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor tenga piedad y nos bendiga. El Señor tenga piedad y nos bendiga. El Señor tenga piedad y nos bendiga. Ilumine su rostro sobre nosotros. Conozca la tierra tus caminos, todos los pueblos tu salvación. El Señor tenga piedad y nos bendiga. Que canten de alegría las naciones, porque riges el mundo con justicia, riges los pueblos con rectitud y gobiernas las naciones de la tierra. Todos. El Señor tenga piedad y nos bendiga. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben, que Dios nos bendiga, que le teman hasta los confines del orbe. Todos. El Señor tenga piedad y nos bendiga. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. Hermanos, cuando se cumplió el tiempo, envió Dios a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos el ser hijos por adopción. Como sois hijos, Dios envió a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo, que clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si eres hijo, eres también heredero por voluntad de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya. Aleluya, el Señor es nuestro Rey. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, los pastores fueron corriendo a Belén y encontraron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Al verlo, contaron lo que les habían dicho de aquel niño. Todos los que lo oían se admiraban de lo que les decían los pastores, y María conservaba todas estas cosas meditándolas en su corazón. Los pastores se volvieron dando gloria y alabanza a Dios por lo que habían visto y oído, todo como les habían dicho. Al cumplirse los 8 días, tocaba circuncidar al niño, y le pusieron por nombre Jesús, como lo había llamado el ángel antes de su concepción. Palabra del Señor. La fiesta que hoy celebramos, María, Madre de Dios, tiene lugar en la proclamación del Concilio de Éfeso en el año 431. Ese concilio se convoca porque dentro de lo que se llama discusiones teológicas en torno a Cristo, algunos sostenían que la segunda persona de la Santísima Trinidad había venido al mundo, pero no se había encarnado verdaderamente. Para ellos, que la segunda persona, el Hijo de Dios, asumiera nuestra condición humana, era algo imposible. Imposible porque el Todopoderoso, el Santo entre los santos, no podía conocer la naturaleza pecaminosa de los seres humanos. ¿Cómo es posible que el Todopoderoso se haga tan pequeño que asuma la condición de una de sus criaturas? Algo inconcebible si no es desde el punto de vista de la fe
y del amor que Dios nos tiene. Nestorio, que era el religioso que sostenía esta postura, tenía una idea adopcionista de Jesús. Él pensaba que Jesús era una buena persona y que por ser buena persona, Dios Padre le había elegido para que su Hijo residiera en él. Empleará una frase que explica muy bien lo que él entendía. Dios reside en Cristo como en un templo. El templo es la parte exterior que se ve. La presencia de Dios está en el templo, pero las paredes no son Dios. Esto es lo que decía Nestorio. Contra Nestorio elevan su voz los padres conciliares, que creen justo lo contrario, que sostienen que el amor de Dios es tan grande que la segunda persona de la Santísima Trinidad, sin dejar de ser Dios, se encarna en la Virgen María. De forma que en Jesús hay una única persona, pero dos naturalezas. Una única persona en la que están unidas mediante la hipóstasis la naturaleza humana y la divina. Y por eso María no es madre de Cristo, no es madre solo del ser humano, es madre de Jesús, verdadero Dios y verdadero hombre. Por eso María es, y esa es la fiesta que hoy celebramos, la Theotokos. Pero por encima de la fiesta de la Virgen, lo que celebramos es que Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre, que el amor de Dios es tan grande que envió a su Hijo al mundo y permitió que su Hijo asumiera nuestra condición para compartir con nosotros su suerte, para compartir con nosotros nuestros problemas, para que el ser humano nunca se sintiera solo, sino que experimentara la cercanía de Dios, que por amor asume nuestra condición, sufre nuestros problemas, en todo, dirá San Pablo, igual a los hombres, menos en el pecado. Eso es lo que hoy celebramos, que Cristo es la prueba máxima del amor de Dios, que la palabra se hace carne y que nos demuestra que Dios es fiel y cumple sus promesas y que por lo tanto el pecado no tiene la última palabra en nuestra vida, que la fe nos salva, que la confianza en Dios perdona nuestras faltas, que al Señor no le espanta tu pobreza, le duele que no te alimentes bien, tu tibieza. A Dios le duele que no confíes en Él. Y cuando no confiamos en Dios, puede decir uno, si yo voy a misa con frecuencia, si yo creo en lo que Él me dice, pues no crees en Dios cuando caes, tropiezas y piensas, ¿para qué volver a intentarlo? Si voy a volver a caer, no tengo solución, soy tan débil que una y otra vez, por más que lo intento, vuelvo a tropezar. En esos momentos recuerda el nacimiento de Cristo. En esos momentos mira al niño que nace pobre, pero es el Salvador del mundo. Al niño que nace sin ningún tipo de seguridad humana, eso sí, con el cariño de su padre adoptivo San José y de su madre la Virgen María. Mira a ese niño y confía en el poder de ese niño. Dios no actúa como actuamos los hombres. Los planes de Dios no son los nuestros. Ninguno de nosotros hubiera permitido que el Hijo de Dios hubiera nacido en un establo. Ninguno de nosotros hubiera permitido que el Hijo de Dios hubiera sido perseguido por el sátrapa de Herodes. Y sin embargo Dios Padre, para que comprendiéramos que no nos ama a medias, que no nos ama a poquitos, sino que nos ama plenamente, envía a su Hijo al mundo, verdadero Dios y verdadero hombre, y permitió que este verdadero hombre sufriera como nosotros, sintiera como nosotros. Y como leemos en la parte de los evangelios que tratan de la vida pública, Cristo también sintió las tentaciones, pero no claudicó ante ellas. Cristo también sintió cómo cómo el demonio le tentaba, pero no cedió a la tentación, porque es el Hijo de Dios, porque es el Todopoderoso, porque es el que ha venido a liberarnos del pecado y de la esclavitud del mal.
Por lo tanto, hoy, en la fiesta de la Madre de Dios, la Theotokos, renovamos nuestra confianza y fe en Dios y le pedimos a la Virgen María que nos dé su fe, que ella, que tuvo que creer en el anuncio del ángel, a pesar de no comprender los planes de Dios, nos haga comprender y aceptar la voluntad de Dios, nos haga fiarnos del Señor, nos haga, en definitiva, asumir el misterio. Todos nosotros hemos sido creados y Dios nos ha dado muchos dones. El don de la libertad, que nos hace poder darle la espalda al Creador. Recuerdo haber leído a un filósofo español, Julián Marías, cómo decía que esto era una locura. Pensar que la criatura se puede rebelar contra el Todopoderoso, que es su Creador, solo cabe si uno tiene fe en el Dios cristiano. Si no, es imposible. Pensar que la criatura puede decir que no al Creador, que se puede rebelar contra aquel que le hizo por amor. Dios nos ha dado muchos dones. La libertad, nos ha dado también el don de ser creados a su imagen y semejanza, y sobre todo nos ha concedido el don de poder corresponderle, de poder acoger su amor, y como hijos que somos suyos, gracias a que hemos sido injertados en la vida de Dios mediante el bautismo, poder amar al Señor y poder colaborar con Él en la obra de la salvación. María es madre de la Iglesia. Es madre de la Iglesia porque acepta la voluntad de Dios, aunque no la entiende. Es madre de la Iglesia porque se fía de Dios, aunque no entiende ni sabe cómo se va a cumplir aquello que Dios le ha dicho. Nosotros, que somos inteligentes, hemos de aceptar que no somos todopoderosos. Hemos de aceptar algo que al demonio le cuesta, el misterio. Cuando no comprendas, cuando no entiendas, te tienes que decir: yo no soy el Todopoderoso, yo no soy Dios, yo soy criatura de Dios, elevada a la condición de hijo. Por lo tanto, acepta el misterio de que Dios, que es mucho más grande que tú, se hizo pequeño y pobre para compartir contigo su amor. ¿No comprendes? Mira la cruz. ¿No entiendes? Pesa la cruz que tienes que llevar. Mira la encarnación. Cristo te demuestra que Dios no engaña, que no juega con los hombres, que lo ha apostado todo por la salvación del género humano y para eso envió a su Hijo al mundo. El Dios cristiano es el Dios de la encarnación, del encuentro. Es el Dios que sale a nuestro paso para sostenernos y para decirnos: no estás solo, te amo, te quiero. El pecado no tiene la última palabra en tu vida. Él es el Rey, es el Salvador. Y hoy venimos a dar gracias a María porque gracias a su confianza en Dios, porque gracias a su sí, se engendró en su seno el Salvador del mundo. María es Madre de Dios, verdadero de Jesús, verdadero Dios y verdadero hombre. Que su fe sea también la nuestra.